Hola amigos. Quiero hablar esta vez de lo que es, y no es un libre pensador. Este video es una respuesta a las preguntas que me hacen frecuentemente acerca de por qué soy ateo, pero desde la perspectiva del libre pensamiento. Sin más que decir, empecemos. Según Wikipedia, un libre pensador es una persona que forma sus opiniones sobre la base del análisis imparcial de hechos, y que es dueño de sus propias decisiones, independientemente de la imposición dogmática de alguna institución, religión, tradición específica, tendencia política o de cualquier movimiento activista que busque imponer su punto de vista ideológico o cosmovisión filosófica. ¿Qué es un libre pensador? El libre pensamiento es una actitud filosófica que rechaza todo dogmatismo religioso, político, militar, atávico, etc., y va en busca de la verdad sobre la base de opiniones propias, sustentadas en la razón, para tomar decisiones. Un libre pensador es una persona que forma sus opiniones sobre la base de la razón, independientemente de la tradición, la autoridad o de creencias establecidas. La palabra libre pensador agrupa a los ateos, agnósticos y a los racionalistas. No es un libre pensador quien exige conformidad a una Biblia, credo, Mesías o tendencia política. Para el libre pensador, la manifestación divina y la fe son inválidas, y la ortodoxia no es garantía de verdad. ¿Cómo sabemos los libre pensadores lo que es la verdad? Clarence Darrow dijo una vez: no creo en Dios porque no creo en Mamá Gansa. La verdad es el grado con que una afirmación corresponde a la realidad. La realidad está limitada a lo que uno puede percibir directamente, a través de los sentidos, o indirectamente a través del uso adecuado de la razón. La razón es una herramienta del pensamiento crítico, que limita la verdad de una afirmación de acuerdo a las pruebas estrictas del método científico. Para que una afirmación pueda considerarse como cierta debe ser comprobable. ¿Qué evidencia o experimentos repetibles la confirman? ¿O no demostrable como falsa? La religión, como cualquier disciplina basada en dogmas, propicia la irracionalidad. ¿Tenemos los librepensadores una base para la moral? No hay grandes misterios en la moralidad. La mayoría de los librepensadores empleamos la simple regla de la razón y la cortesía. Como lo dice la escritora Barbara Walther, la moral es simplemente no hacer daño a los demás. La amabilidad lo resume todo. La mayoría de los librepensadores somos humanistas, y basamos la moralidad en las necesidades humanas, no en absolutos cósmicos imaginarios. Esto incluye respecto a nuestro planeta, incluyendo a los otros animales, y los principios de la igualdad. ¿Cómo explica un ateo la existencia de valores morales objetivos? Escucho a menudo: si no cree en Dios, ¿cuál es entonces su fundamento de moralidad? Nosotros los ateos encontramos los fundamentos de nuestra moralidad, desde luego, en la naturaleza. ¿Dónde si no miraríamos? Un valor es una función de la mente. Moralidad es simplemente la evitación del daño innecesario. Ya que el daño es natural, su evitación es un ejercicio material. Los organismos sufren cuando chocan con su entorno. Y como animales racionales, nosotros los humanos tenemos alguna opción sobre cómo ocurre esto. Si minimizamos el dolor y mejoramos la calidad de vida, somos morales. Si no lo hacemos, somos inmorales o amorales, dependiendo de nuestras intenciones. Para ser moral, los ateos tienen acceso a las simples herramientas de la razón y la bondad. No hay un código cósmico dirigiendo nuestras acciones. ¿No cree que un creyente es más moral que un ateo? Por simple observación, me doy cuenta que en algunas familias ateas viven con más respeto entre sí, que algunos que se dicen creyentes. No estoy diciendo que, el ser ateo, garantice que una persona se conduzca con respeto. O, que un creyente no lo haga. Solo digo que la moralidad, no depende de las creencias que profese, sino del ambiente en que haya crecido y haya sido educado. En el momento que dices que un conjunto de ideas morales puede ser mejor que otro, estás, de hecho, midiendo ambas por un estándar. Diciendo que hay un conjunto que se acerca más a ese estándar que el otro. Pero el estándar que se utiliza para medir dos cosas tiene que ser algo diferente a las cosas que mide. Se están comparando ambas, sin duda alguna, con una moralidad real, admitiendo que hay tal cosa como un correcto real, independientemente de lo que la gente piense, y que algunas ideas se acercan a ese real más que otras. Yo no necesito a Dios para diferenciar lo que está bien de lo que está mal. La ética y la moral son conceptos arbitrarios que se establecen en una determinada población o civilización, y que varían con el tiempo.
Un ateo puede, perfectamente, tener un gran sentido de la moral y una actitud cívica, ya que, simplemente la religión no inventó la moral. Yo no necesito una ley moral impuesta desde fuera, por mí mismo puedo saber lo que está bien y lo que está mal de acuerdo a la cotidianidad, buen vivir, es decir, un origen humano. Y, de acuerdo a mi criterio personal, Dios, de existir, es malvado por permitir que haya sufrimiento. ¿Sabemos los librepensadores el significado, o el propósito de la vida? Los librepensadores sabemos que un significado o un propósito tiene que originarse en una mente. Debido a que el universo no la tiene, y al cosmos no le interesa, nos debe interesar a nosotros el tener un propósito. Los individuos somos libres de elegir, dentro de los límites de la moralidad humana. Los librepensadores encontramos el propósito de la vida en la compasión humana, el progreso social, la belleza de la humanidad, arte, música, literatura, la felicidad personal, placer, gozo, amor, y el avance del conocimiento, entre otros. ¿Acaso la complejidad de la vida no exige un diseñador? La complejidad de la vida exige una explicación. La teoría de la evolución de Darwin, con su diseño de miles de millones de años de selección natural acumulativa no aleatoria, ha dado esa explicación. Un diseñador divino no es la respuesta correcta porque la complejidad de tal ser también sería sujeto del mismo escrutinio. Hasta un niño sabe que si Dios lo hizo todo, ¿quién hizo a Dios? Los librepensadores reconocen que hay mucho caos, fealdad y dolor en el universo, para lo cual cualquier explicación de orígenes debe ser aplicable también. ¿Por qué nos oponemos a las religiones los librepensadores? Los librepensadores no nos oponemos a la religión. Nos oponemos a las acciones que algunos creyentes realizan en nombre de la religión. Los librepensadores estamos convencidos de que las aseveraciones religiosas no resisten la prueba de la razón. No es solamente que no se gane nada creyendo algo que no es cierto, sino que también se tiene todo que perder cuando se sacrifica la herramienta indispensable de la razón y la moral, en el altar de la superstición. No nos digamos mentiras. Muchos creyentes realizan, en nombre de sus creencias, actos como la discriminación a personas por sus creencias, género, orientación sexual y en casos recientes por discapacidad. Muchos librepensadores consideramos a la religión no solamente como falsa, sino también como justificación histórica de guerras, esclavitud, sexismo, racismo, fobia a los homosexuales, mutilaciones, intolerancia y opresión a las minorías. El totalitarismo de los absolutos religiosos ahoga el progreso. ¿Acaso la religión no hizo un tremendo beneficio al mundo? Por supuesto que las religiones hacen bien en el mundo. Tenemos muchos ejemplos de religiosos que han dedicado su vida a ayudar desinteresadamente a los más necesitados en todos los rincones del mundo. Son ejemplos inspiradores. Ciertamente la religión, principalmente la católica, ha hecho aportes a la humanidad, principalmente en el arte. Pero a la vez la religión no solo fue un palo en la rueda del progreso por años, y aún lo hace, sino que atacó directamente el progreso, además fue causa directa de masacres, asesinatos y guerras. Repito, el que una persona realice buenas o malas acciones no depende de la religión que profese. Muchos religiosos son buenas personas, pero probablemente serían buenas sin importar si no se les hubiera inculcado una religión. La religión no tiene el monopolio de los beneficios. Mucho progreso social y moral ha sido hecho por gente sin religión, que han enriquecido a la humanidad. ¿Tenemos una corriente política los librepensadores? No. El librepensamiento es filosófico, no político. El librepensamiento incluye adherentes de prácticamente todas las corrientes políticas, incluyendo a capitalistas, libertarios, socialistas, comunistas, liberales, conservadores, demócratas, gremialistas y republicanos. No existe conexión, por ejemplo, entre el ateísmo y el comunismo. Algunos librepensadores como Adam Smith y Ayn Rand fueron capitalistas convencidos. Por otro lado, ha habido grupos comunistas que han sido profundamente religiosos, como los primeros cristianos. Los librepensadores apoyamos la separación de Estado y Iglesia. ¿Es el ateísmo o el humanismo una religión? La religión se basa necesariamente en el dogma. Nada más opuesto que la religión y el ateísmo. Como librepensadores y ateos, pensamos que los hombres deberían romper las cadenas del dogma religioso y seguir su propio camino para conquistar el conocimiento y la libertad. No. El ateísmo no es una creencia. Es la falta de creencia en dioses. La falta de fe no necesita fe.
El ateísmo de hecho se basa en el compromiso con la racionalidad, y eso difícilmente puede ser calificado como una religión. Los librepensadores usamos la palabra religión para denominar a los sistemas de creencias que incluyen un dominio sobrenatural, una deidad, fe en escrituras sagradas y conformidad con un credo absoluto. El humanismo secular no tiene Dios, Biblia o Salvador, está basado en principios racionales, es flexible y relativo, no es una religión. ¿Por qué estoy feliz de ser un libre pensador? El libre pensamiento es razonable. El libre pensamiento me permite hacer mi propio juicio. Una pluralidad de individuos pensando, libres de las restricciones de la ortodoxia. Permite que las ideas sean examinadas, descartadas o adoptadas. Los librepensadores no vemos ningún mérito en el mantenimiento ciego de antiguas supersticiones o en la postración ante tiranos divinos conocidos solamente por revelaciones primitivas. El libre pensamiento es respetuoso. El libre pensamiento es realmente libre. Bien amigos, esto es todo por ahora. Si tienen alguna otra duda, no duden en dejar su comentario. Como siempre, si les gustó el video, denle manita arriba y comenten.